Buenas tardes o noches, según sea el caso de donde nos estén escuchando. Mi nombre es Abraham Bastida Aguilar y estas son reflexiones desde Toluca. Hoy he querido platicarles a todos ustedes acerca de un tema que es muy controversial, por lo menos en el Estado de México, y se refiere a la organización y a la estructura de un grupo denominado Grupo Tlacomulco, a quien se le atribuye la hegemonía política en el Estado de México. Yo creo que para poder abordar este tema, lo primero que tenemos que hacer es analizar la personalidad de don Isidro Fabela y a través de ese análisis ver si en algún momento de la historia del Estado de México él pudo haber organizado un grupo o una fracción de los grupos que dominaban el Estado de México. Vamos a empezar platicando un poco de lo que pasa después de la Revolución. Como todos ustedes saben, la Revolución se termina, por lo menos se empieza a institucionalizar con el gobierno de Obregón, de Calles, y el presidente Calles convoca a un grupo de generales y de gente que protagonizó la Revolución Mexicana a una convención del partido, de lo que hoy sería el Partido Revolucionario Institucional, que cambió en dos ocasiones anteriores de nombre, pero bueno, prácticamente quedó el mismo grupo hegemónico a que me refería. Pues resulta que parece ser que, bueno, no parece ser, sino que don Filiberto, don Isidro Fabela, nace en Atlacomulco a principios a fines del siglo XIX y vive ahí hasta principios del siglo XX. Su padre tenía un rancho, era una gente preparada, su madre también era muy prominente, era una gran destacada pianista, y bueno, él por diferentes circunstancias no se dedicó a las labores del campo. Su padre decía que de todos sus hijos, pues ninguno le iba a poder continuar con las haciendas o la hacienda que él tenía. En una hacienda hace una o dos presas y se dedica a la producción agropecuaria con bastante éxito. A su vez vivían en el centro del pueblo de Atlacomulco, en aquella época era un pueblo y es toda una ciudad. Y entonces el padre enferma del corazón y en algún momento tiene que dejar las actividades del campo para irse a vivir a Veracruz. Con este motivo, don Isidro Fabel escribe un libro que se llama Las tristezas del amo, que es, a mi juicio, un libro muy intenso, muy sentido, muy lírico, donde él hace sus primeros ejercicios literarios. Bueno, pero para no alargar el tema de toda su labor literaria, que fue bastante amplia, yo diría que no desde la literatura cuentística o novelística. De hecho, él escribe Las tristezas del amo, Mi pueblito, Mi pueblo, y alguna otra producción, unos cuentos que se llaman Los cuentos de París. Y después sí es muy prolífico en la producción de material de lo que era su tema o lo que acabó siendo su tema, que fue el Servicio Exterior Mexicano. Y ahí sí escribió una gran cantidad de discursos y una gran cantidad de material para los periódicos. Se nota que él era una gente que le gustaba escribir, documentar y darse a conocer. Bueno, por determinadas circunstancias, él se hace diputado después de la muerte de Madero. Él es un diputado y le toca estar en la diputación que estaba en funciones cuando la famosa escena trágica, la muerte de Madero y Pino Suárez, y entonces pues él no está de acuerdo con el gobierno de la Huerta y se va al norte de la República y al poco tiempo se pone a las órdenes de don Venustiano Carranza. Casi simultáneamente
él trabaja, y observen ustedes que él trabaja para Abraham González, que era gobernador de Chihuahua, y se incorpora también al denominado Grupo de Sonora, que fue el que tomó el poder finalmente ya entrados los años 20, con Calles, con Obregón y con todo el grupo de la convención o el congreso de la declaración de Agua Prieta, ¿no? Bueno, seguramente eso años después le iba a repercutir en su beneficio político y sobre todo en política exterior. El punto es que en algún momento México estaba desvinculado con relaciones muy rotas, muy fragmentadas con la Comunidad Económica Internacional y más bien con la comunidad no nada más económica, sino política. Y entonces don Venustiano Carranza ve en este joven posibilidades para que vaya a Estados Unidos y a algunos otros países a tratar de restablecer relaciones a través de una institución de derecho internacional que le daba el reconocimiento de grupo beligerante o alguna cosa por el estilo. Esto lo vincula al grupo de Venustiano Carranza y estando en Europa matan a Venustiano Carranza y pues él le afecta mucho porque tiene muy buenas relaciones con don Venustiano y renuncia a sus cargos. Esto fue en 1920, precisamente el 20 de mayo, muere Venustiano Carranza. Entonces Isidro Fávela es cuando renuncia a sus cargos diplomáticos por parecerle indigno colaborar con el gobierno que de esa época fue desleal al presidente Carranza. Bueno, finalmente, en su vida privada, ese mismo año de 1920, el 12 de julio, don Isidro contrae matrimonio en Berlín con la señorita Josefina Ischemann, mexicana de nacimiento. Y se regresa a México, se dedica al periodismo, está en un despacho de abogados, pero en 1923 es electo diputado federal por el Distrito del Oro en el Estado de México. Y entonces el país todavía tiene una revolución, que se conoce con el nombre de la Revolución Huertista, y y nuevamente se acerca al servicio exterior mexicano. Curiosamente, parte de su obra se publica en España, en Madrid. Ya para el año de 1926, su labor académica se consolida con la producción de un libro muy conocido que se llama Los precursores de la diplomacia mexicana. Para esto, en 1927 se reelige Álvaro Obregón e Isidro Fávela regresa a París como particular, donde reside dedicado a escribir para diferentes periódicos. Bueno, en fin, así pasan los años hasta 1944, que en el Estado de México matan al gobernador Zárate Albarrán en un acontecimiento tragicómico que se desarrolla en el Centro Charro de Toluca. Se dice que estaban en una comida un grupo de políticos, les había ofrecido el gobernador a un grupo de abogados de la Suprema Corte, creo, un banquete, y ahí se hace de palabras con algunos de sus subalternos. Hay quien dice que era una borrachera, hay quien dice que no, hay quien dice que intervino los amores de alguna señora, y finalmente el subalterno, que es Ortiz Rubio, mata al gobernador. El subalterno le da tiempo de irse fuera de Toluca para llegar a la Ciudad de México. Imagínense ustedes aquella escena con sus ametralladoras Thompson, una escena muy parecida a la de las mafias de Chicago y a los asaltos del medio oeste de los bancos. Bueno, pues eso pasó en el Estado de México. Entonces, para el efecto, los diputados locales, que eran los que les tocaba nombrar al nuevo gobernador, no se logran poner de acuerdo, y el presidente Ávila Camacho manda de gobernador interino a don Isidro Fávela, que para el efecto, pues si bien es cierto que había tenido una relación estrecha con sus paisanos,
pues ni radicaba en Atlacomulco, sí había sido diputado por Ixtlahuaca en los años 10, en 1910, que ya les platiqué, y y había tenido otro cargo de diputado por El Oro, que son municipios, pues son distritos muy cercanos los unos a los otros. Bueno, en aquella época pues la hegemonía del poder político lo tenía indiscutiblemente el presidente de la República. Era una especie de dictadura blanda, diría después, dictadura perfecta, diría después Vargas Llosa, años después. Bueno, el punto es que llega don Isidro Fabela, tiene que arreglarse con la Cámara de Diputados, ahí también hay toda una historia, y empieza a formar gobierno y empieza a llamar a los jóvenes de Atlacomulco. Entre ellos pues, destacan naturalmente un contador Montiel, que se hace cargo de algunas actividades de la tesorería, destaca su sobrino Alfredo del Mazo, y trae un grupo de gente, Santiago Velasco, si mal no recuerdo, y con ellos hace gobierno. No dura mucho en el poder, dura 4 años. Naturalmente está Carlos Jan González con él, tampoco en cargos muy relevantes, pero logra formar a su alrededor un grupo de jóvenes cultos, estudiosos e intelectuales, y de ahí nace la idea de que el gobierno, de que hay un grupo Atlacomulco, ¿no? Porque bueno, pues todos son migrantes de Atlacomulco, algunos de Toluca, como como Adolfo López Mateos, y yo diría que se hace un cambio brusco entre el militarismo mexiquense, que estaba representado por Filiberto Gómez, don Abundio Gómez, y un grupo de políticos militares, yo diría, y se forma la leyenda del grupo Atlacomulco. Pero como ustedes pueden observar, el famoso grupo pues no se forma con una estructura formal, es decir, no hacen una asociación civil o un partido político, lo que sea, sino que se forma a través de una liga de amistades, de paisanajes, de recomendaciones mutuas, muy al estilo de la gente del Estado de México, ¿no? Una persona lleva a otro a una posición política o administrativa. Finalmente termina ese gobierno y don Alfredo del Mazo impulsa la candidatura de su sobrino Alfredo del Mazo. Curiosamente, en algunos de los libros que se publican sobre Alfredo del Mazo y sobre Isidro Fabela, se dice que en la misma cama donde nació don Isidro Fabela, también nació Alfredo del Mazo y también nació el obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez. Esto se lo platica a don Isidro, su tía, en alguna ocasión que va a visitarla a Tlacomulco ya siendo gobernador. Finalmente él termina de gobernador, deja a su sobrino, a su vez su sobrino también deja un sucesor y así sucesivamente. Yo diría que termina este bloque de sucesiones o esta dinastía de Atlacomulco con la llegada de don del gobernador Albarrán, Juan Fernández Albarrán, que es de Toluca, había sido presidente municipal, si mal no recuerdo, y muy vinculado al grupo de don Filiberto Gómez, pero pues una gente de un perfil de alta educación, muy honorable, un aristócrata provinciano, diríamos nosotros, ¿no? Después de ahí llega Carlos Hank, que yo pienso que es el gran creador de los mitos. Carlos Jan González llega al Estado de México con el impulso del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, pero muy consolidado porque había hecho ya una campaña interna, una campaña de relaciones públicas, había tenido su cargo con ASUPO y pues prácticamente llega sin una oposición
y él se adjudica el haber iniciado su carrera política a la sombra de don Isidro Fabela. Ya para ese efecto, pues don Isidro ya era un hombre grande, pero había seguido destacando en política internacional, al grado tal que lo nombran juez del Tribunal de la Haya, el tribunal jurídico más importante internacionalmente hablando, y se dedica a sus actividades rutinarias, hasta donde yo tengo noticias, no regresa al Estado de México, por lo menos con la frecuencia que debió haber sido, y quizá precisamente porque él no quiso ser una leyenda política, sino porque lo suyo era primero la literatura, eso pienso que fue su primer amor, su segundo amor fue el servicio exterior mexicano, y su último amor, pero el que lo selló definitivamente, fue su influencia política, su desempeño político durante los últimos años 40 y haber cambiado el sistema político mexicano. Eso fue lo que lo llevó a la leyenda del Grupo Atlacomulco. Bueno, pues este fue Abraham Bastida y por su atención les agradezco mucho a todos haberme escuchado y si hay algún comentario me gustaría que me lo dejaran aquí abajo.